Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. em, Vamos a comenzar revisando la guía que se trabajó la clase anterior porque alcanzamos a ver como el conocimiento, pero creo que nos faltó revisar la guía, ¿cierto? Bien. No sé si recuerdan, vimos esto, ¿no? Sí. Vimos la célula en la clase anterior, ¿cierto? Hola, buenas tardes. Ya, sí, creo que en la clase anterior vimos la guía de número 10 de la célula, donde estuvimos reconociendo, bueno, primero que todo que la célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivos, es decir, los seres vivos están hechos a partir de células. Eso veíamos que era como lo que había en común eh, en realidad entre los diferentes organismos. Ya, creo que no alcanzamos a revisar nada de este material, ya, pero recuerden que lo que corresponde a los seres vivos, la célula, lo que vamos a trabajar también en la clase de hoy, está en el módulo 5. Ya, entonces, bueno, nosotros partimos en realidad la clase anterior viendo que existían dos tipos de células, principalmente. ¿Recuerdan cómo se llamaban? Los tipos celulares que existían. Animal y vegetal. Muy bien, ¿cierto? La célula animal y la célula vegetal. Ah, no, perdón. Esas son dos tipos de células, pero dentro de la célula eucarionte. Ya me confundí. En realidad, los tipos celulares es la célula Algo así. procarionte y la célula eucarionte. ¿Ya? Y ahora sí, dentro de la eucarionte podemos encontrar la animal y la vegetal. ¿Ya? Nosotros, ¿qué tipo de célula somos? ¿Estamos hechos a partir de qué tipo de célula? Eucariontes. ¿Ya? Eucariontes Eucarionte. y procariontes. No, solo eucarionte. Las células procariontes son solo las bacterias, ¿ya? Y la célula y todo el resto de los organismos estamos hechos a partir de células eucariontes. Solo que ahí nos podemos distinguir, ¿cierto? Nosotros estamos hechos a partir de la célula eucarionte animal, ¿ya? Eso para ir recordando. Entonces, bueno, la primera parte de la guía nos dice la primera actividad en qué se parecen todos estos seres vivos. ¿Qué es lo que podríamos responder entonces acá? ¿Qué les pasó que están tan tímidos? Parece que fue muy rápida la pregunta, profe. ¿Que la repite de nuevo? Aquí en la actividad número 1 dice en qué se parecen todos estos seres vivos. Tenemos ahí, pues, pareciera ser un pato, un guacamayo, un cocodrilo, un mono. Aquí tenemos una bacteria y un ciervo. ¿En qué se podrían parecer todos? Es súper diverso la gama, pero tienen algo en común. Ser un Que animal. todos son seres vivos. ¿Ya? Son Sí, eucariontes. parecido, parecido. Sí, son todos seres vivos, ¿ya? Pero lo que tienen en común es que como son seres vivos, están todos hechos a partir de células, ¿ya? ¿Por qué no podría decir que son todos de célula eucarionte? Porque aquí esta fotografía que estoy apuntando No tengo a meterse. es una bacteria. Entonces las bacterias están hechas a partir de células procariontes, ¿ya? Entonces en común en el fondo es que están todos hechos a partir de células.
Y podemos ver igual algunas diferencias, pero vamos a ir continuando con la guía, ¿ya? Bueno, esto es lo principal, los postulados, lo que podemos incorporar respecto a la célula y la teoría celular es que todos los seres vivos van a estar formados por células y algunos pueden ser solo una célula que lo componen, como por ejemplo la bacteria, y los otros seres vivos pueden funcionar a partir de muchas células. Eso le llamamos los que tienen una sola célula, unicelulares, ¿ya? Y organismos que tengan muchas células le llamamos pluricelulares, ¿ya? Bueno, aquí la guía nos muestra un poquito de conocimiento sobre los postulados de la teoría celular, ya que la célula, es que aparece aquí como en el centro, es la unidad funcional, la célula es la unidad estructural y funcional, dice también. Ah, bueno, se repite, y aquí unidad estructural. ¿Ya? Y esto se debió, vimos que en realidad el conocimiento de la célula se empezó como a tener mayor avance una vez que se pudo observar. ¿Ya? Entonces es importante que mencionar. No, ¿qué pasó? Ay, pensé que se me había descargado el celular, o sea, el computador. No, pues, se me fue a negro la pantalla. Ahora sí. Continúo. Entonces, la célula, para poder llegar al conocimiento sobre ella, fue importante el descubrimiento o la creación del microscopio. Y después, con el tiempo, fue avanzando y ahora tenemos microscopios altamente tecnológicos que podemos visualizar en realidad cualquier estructura. Bueno, después nosotros entramos a ver lo que son los organelos celulares, y los organelos celulares son todas las estructuras internas de la célula, ya que en el fondo distribuyen las tareas, ya distribuyen diferentes funciones. Se distribuyen las funciones. Acá en la guía ustedes van a encontrar las funciones principales, por ejemplo, el retículo endoplasmático de los ribosomas. Aparece el citoplasma, que es el líquido del medio interno de la célula, la carioteca, que en el fondo es el nombre de la membrana nuclear, para que vayamos recordando el aparato de Golgi, que modifica proteínas, ¿ya? Y las empaquetas para enviarlas a donde sean necesarias, ya sea en el interior o exterior de la célula, ¿ya? La mitocondria, que es un organelo súper importante porque se encarga de la obtención de energía para la célula. El cloroplasto, que está presente en las células vegetales, ya se encarga de hacer el proceso de fotosíntesis, y ciertas vesículas que se llaman lisosoma y peroxisoma, donde los lisosomas en el fondo ayuda a digerir en el fondo algunas sustancias, ¿ya? Y los peroxisomas descomponen sustancias tóxicas. Vimos también la pared celular, que era una estructura que está presente en las células vegetales, no en la célula animal, ¿ya? Y que es súper importante porque otorga rigidez a la célula. Los centriolos, ¿ya? Los centriolos que aparecen acá son estructuras que están presentes en la célula animal y no en la vegetal, ¿ya? Y en el fondo también participan en los procesos de división celular y en la conformación del citoesqueleto, que es como el esqueleto interno de la célula, ¿ya? Esto es como un pequeño resumen porque la información la tienen aquí en la guía, ya no presenta tantas actividades, sino que les muestra justamente la información de los organelos celulares. Una de las cosas importantes que hay que mencionar es que hay que diferenciar los organelos que están presentes en ambas células o los que están presentes, por ejemplo, solo en la animal y no en la vegetal, o están presentes solo en la vegetal y no en la animal. Ya, entonces aquí se marca con una cruz el casillero que indique el tipo de célula donde se encuentran los distintos organelos celulares. ¿Ya? No sé si
recuerdan, yo igual le había mandado una guía para que ustedes pusieran los nombres y vayan reconociendo y comparando. El núcleo. Si estamos hablando acá de célula animal y vegetal, estamos hablando de que está solamente comparando la célula eucarionte. La guía se la tienen que pedir a Eric. La han compartido por los grupos de WhatsApp. Alejandra, solicítela nomás y se la van a enviar. Ya, entonces, Profe, ¿y en el libro qué página tendría que ser esa del libro? Yo tengo solamente el libro. a ver, del libro, veamos el índice. Desde la 18 debería estar. Desde la página 18, porque bueno, antes viene todo lo que es la teoría celular, viene las características de la célula eucarionte y procarionte, ¿ya? Y luego viene acá en la página 18, entonces, lo que son los órganos, que en realidad se llaman organelos celulares, los órganos que están en el interior de la célula. Sí, ahí empieza a describir uno por uno, desde la 18. Ya, profe, gracias. Bien. Veamos esta actividad número 2. Dice, marca con una cruz el casillero entonces que indique el tipo de célula donde se van a encontrar los diferentes organelos. Ya estamos hablando aquí solamente de una comparación de la célula eucarionte animal y eucarionte vegetal. ¿Ya? O sea, eucarionte. ¿Se acuerdan si ambas tienen núcleo? ¿O solo una de ellas? Yo creo. Ambas tienen núcleo, profe. Exacto. Exacto. Como estamos hablando de célula eucarionte, ¿ya? La célula eucarionte se caracteriza y el nombre quiere decir que es presencia de núcleo, ¿ya? Así que aquí tendríamos que marcar en ambos lados la X que nos indica la cruz que nos indica la actividad, porque ambas tienen núcleo. No sé si recuerdan que RER o REL significa retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Ya, lo voy a mostrar. Fíjense, la célula eucarionte animal acá tendría su retículo endoplasmático, ya, rugoso y liso. Y la célula eucarionte vegetal también lo tiene aquí. Ahí. Retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Por lo tanto, acá también en ambos correspondería, aquí se marcaría todo. ¿Ya? El aparato de Golgi, ¿está presente en ambas o solo en una? En la vegetal. ¿Ya? ¿Los demás qué dicen? En la vegetal. En la vegetal, profe. En la vegetal. Ya, aquí. Ya, aquí ya visualizaron el aparato de Golgi, ¿cierto? Esta sería la célula vegetal. ¿El animal lo tiene o no? No se ve, profe, el animal. Acá está, No la miren. tiene, profe. Aquí está, Sí. solamente que está abreviado, dice A de Golgi, ya que aparato de Golgi. Yo no la había visto. No la había visto, me parecía la imagen en la mitad. Ah, ya. ¿Ven? Y acá también tendríamos el aparato de Golgi. Así que en ambas células está presente. ¿Ya? La mitocondria es el organelo donde se obtiene la energía que la célula necesita. ¿Estará presente en el animal y en la vegetal o solo en una? En las dos. En las dos, profe. Sí. Muy bien, en ambas. ¿El cloroplasto está presente en la célula animal? ¿Sí o no? En la vegetal. No, profe.
No, ¿cierto? No está en el animal, como bien ahí dicen, solo está presente en la vegetal. Así que aquí en cloroplasto habría que marcar solamente la cruz en la vegetal. Los lisosomas, ¿en cuál está? ¿O en ambas? El animal, Ya, sí, está en el animal y en la vegetal estará. por lo menos aquí en el libro sale que no. No, sí. Si igual tiene lisosoma. Ambas tienen lisosoma, ambas tienen peroxisoma. ¿Ya? La vacuola. ¿El animal tenía vacuola? Sí, sí, Tenía, sí, el animal tenía una sí. vacuola, pero pequeña. ¿Ya? ¿Y la vegetal tiene vacuola? Acá no sale por lo menos. Sí, miren, de hecho, la célula eucarionte vegetal tiene una vacuola muy grande que puede ocupar incluso más espacio de la que aparece acá, por ejemplo. Ya la célula eucarionte vegetal se caracteriza por tener una gran vacuola y la célula animal tiene vacuolas, pero son chiquititas, son casi igual que los lisosomas, los peroxisomas, ya en cuanto a tamaño. Ya, así que ambas tienen vacuolas, pero ojo, porque la vegetal se caracteriza por tener una gran vacuola, así que igual es una diferencia. ¿Ya? Es que aquí sale así como una gotita de agua, así como una cosita así como un huevito en el libro, pero no sale con el nombre. Ah, bueno, puede ser. Como en el otro que había mencionado usted, la vacuola, por ejemplo, en la eucariota, por ejemplo, sale que no tiene O sea, la eucarionte sí tiene. Sí tiene. eucariota. Sí, y acá en el libro sale que no está. Por lo menos en las imágenes que tiene el libro no sale. Sale que está en el de animal. No, Ya, entonces no ya. está como nombrado Por completo ejemplo, acá en el esta es animal. una célula eucarionte animal y aquí tiene una vacuola. Estamos mirando del libro. Ya, igual hay que mirarlo con más detalle. Sí, miren, ahí está. Del animal sale, pero en el del vegetal no. A ver, espérame. ¿Cuál fue la que nombró delante? La vegetal sí. Sí, sí, la Pero vacuola en el animal aparece aquí sí. la célula vegetal. En Aquí igual. la, Bueno, esta está muy chiquitita, pero ese mismo tenemos nosotros. En ese no sale la vacuola en la vegetal. O estaré bueno, muy, aquí se no, si ve no harto sale. mal esta imagen, les diré. Pero esta grande es la vacuola. Claro, parece que no Claro, está mencionada. No está sí, mencionada aquí el nombre, pero esta grande es la vacuola. Y acá la la vamos a muestra la marcar. vacuola, pero muy chiquitita. El animal. ¿Ya? No, pero está, solamente que no está como señalizada, pero está la vacuola ahí. ¿Ya? La Ya, pared pero es el celular. mismo La nombre. célula animal tiene pared celular. No, la vegetal. Exacto, ¿cierto? Solo la vegetal. Súper bien. Citoesqueleto, ¿tendrán ambas? Sí, profe, ambas. ¿Ya? Bien, ¿y los centriolos? ¿Tendrán ambas? Centriolos. La célula animal nomás. Exacto. Solo el animal. Estas estructuras amarillas chiquititas como estos tubitos. Bueno, aquí le falta justo el nombre, pero estos son los centriolos. ¿Ya? Bien, continuemos. Bueno, aquí hay dos preguntas de alternativa y con eso termina la guía. Ya, dice, ¿a cuál de los siguientes conceptos corresponde la definición? Unidad estructural y funcional
de la vida. A, dominio, B, célula, C, órgano, D, ser vivo. Célula. B, célula. B, célula, ¿cierto? Y la segunda dice, ¿qué característica permite diferenciar a un ser vivo unicelular de uno pluricelular? El A, el número de células, B, las funciones vitales, C, el contacto con el medio externo, D, la presencia de membrana celular. La A, profe. El número de células, ¿cierto? Bien. Y por último, esta es como para escribirlo, y dice, menciona aquellos organelos que son exclusivos de la célula animal. ¿Cuál era el que vimos que era exclusivo de la célula animal? Mitocondria. No, las mitocondrias lo tienen ambas, lo vimos aquí. El centriolo. Los centriolos, sí. Los Obvio, centriolos sí. son solo de la célula animal. ¿Ya? Bueno, eso sería lo que quedamos pendiente de la guía de la clase anterior, porque nos faltó solo revisar la guía, ¿ya? Y ahora, para la clase de hoy, vamos a mirar la guía número 11, ¿ya? Donde, bueno, aparece igual con algunas cosas que ya vimos en la clase anterior, ya no sé si recuerdan, pero yo, por ejemplo, acá en la guía, les mostré, bueno, en las clases les mostré esta imagen donde aparecía como escala la unidad de medidas del ojo humano, del microscopio, ya en cuanto a centímetros, micrómetros, nanómetros, ¿ya? Y se los voy a mostrar acá porque acá se va a ver mejor. Esta imagen yo ya se la había mostrado, ¿se acuerdan? Entonces, el rango de visión del ojo humano puede ser desde milímetros hasta metros y mucho más, ¿cierto? El microscopio óptico, que es un microscopio de alto alcance, se puede visualizar estructuras desde que sean de tamaño milimétrico, ya hasta la unidad de micrómetros. Ya el micrómetro es una unidad más pequeña que el milímetro, ¿ya? Y el microscopio electrónico, ya que este sí que es un microscopio de alto alcance, se puede visualizar desde milímetros, perdí la fecha, desde milímetros, fíjense, y aquí me indica que hasta nanómetros, que sería la unidad más pequeña. O sea, se puede visualizar incluso el átomo, que es lo más pequeño que compone a cualquiera el resto de todas las otras estructuras, o seres vivos, ¿ya? O cosas no vivas. Pensé que alguien... Ya. Entonces, a partir de esa imagen, dice, la imagen muestra el tamaño de distintos tipos de células. En la guía anterior pudiste comprender que se clasificaban de acuerdo al número de células. ¿Cuáles de los organismos presentes corresponden a organismos unicelulares y cuáles a pluricelulares? Entonces aquí aparece un cuadro para que uno empezara como a hacer la lista basándose en lo mismo que muestra aquí el cuadro, ¿ya? ¿Cuál sería unicelular, pluricelular y qué es lo que no sería un ser vivo? Primero, vamos con los unicelulares. Miren ustedes la imagen y menciónenme cuál creen ustedes que sería un organismo unicelular. ¿Hay alguno? ¿El átomo, profe? No, el átomo no sé, no lo podríamos clasificar como un organismo unicelular. ¿Los aminoácidos, profe? Tampoco. Las bacterias, profe, bacterias más pequeñas. Exacto. Las bacterias sí serían
organismos unicelulares, ¿ya? Entonces aquí en realidad vamos a tener dos solamente, porque están las bacterias más pequeñas y después dice aquí la bacteria típica, o sea, son estos los seres vivos unicelulares, ¿ya? Ahora, si me pregunta por una sola célula, ya no es un ser vivo, pero aquí me está mostrando una célula epitelial que corresponde en realidad, por ejemplo, a organismos pluricelulares, van a conformar organismos pluricelulares, ¿ya? De lo que ustedes ven acá, ¿cuál podría ser pluricelular? ¿El humano? El ser humano. ¿El huevo de gallina podría ser El huevo de gallina. pluricelular? ¿Qué creen? Sí, Sí, sí. sí, Si hay sí. adentro incubándose un pollito, ahí hay cientos de células que están en proceso de división, de generarse más incluso, ¿ya? ¿El óvulo humano podría ser? Sí, profe. No. El óvulo humano no. El óvulo es una célula, ya no es un ser vivo, ¿cierto? Por ahí tenemos que diferenciar, es solo una célula que no es pluricelular, es solamente una sola célula, ¿ya? Que cuando se una con el espermatozoide, ahí va a empezar a generar más células y ahí podríamos hablar de algo pluricelular. Ya, y por ahí paramos de contar en realidad. Ah, bueno, el huevo de la rana podría ser también, si ya está fecundado y hay división ahí, podría ser. ¿Qué sería que no correspondería a un ser vivo de lo que estamos visualizando acá? ¿El virus? ¿El virus? ¿Bien? Sí, los virus, profe. Ya, los virus, ¿cierto? Aquí hay estructuras que no es difícil poder clasificarlo en estos tres conceptos de unicelular, pluricelular o que no corresponde a un ser vivo, ¿ya? Porque en realidad, por ejemplo, los átomos son aquello que compone a la materia y puede componer a la materia inerte, como, no sé, la tierra, la piedra, el aire, o puede componer, los átomos componen también, obviamente, a los seres vivos. Entonces, es súper subjetivo dónde poder clasificar el átomo. No correspondería en ninguno de esos, ¿ya? Estos que vemos aquí, que son los aminoácidos y las proteínas, son moléculas que están presentes en los seres vivos, ¿ya? Pero no son de por sí seres vivos, son moléculas que están presentes en los seres vivos. Fíjense que los ribosomas, la mitocondria, el cloroplasto, el núcleo, son estructuras que están adentro de la célula, ¿ya? Se llaman organelos celulares. Y estos que aparecen acá como los eritrocitos, un glóbulo rojo, las células que están presentes en la sangre, las células epiteliales son células de revestimiento, por ejemplo, que forman la piel o que forman los diferentes tejidos de nuestros órganos, por ejemplo. ¿Ya? Así que en realidad es súper, estas cosas como es difícil poder clasificarla porque no correspondería a ninguno de estos ítems que nos muestra la guía. ¿Ya? Pero bien, al menos está clara la diferencia entre unicelular y pluricelular, ¿ya? Bueno, la guía a continuación nos muestra conceptos claves que son metabolismo celular, ¿ya? En el fondo, el metabolismo celular es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula, ¿ya? Y que esas reacciones que ocurren en el interior, en el fondo, es el funcionamiento de la célula, como la célula crece, genera, por ejemplo, se reproduce, genera reparación de tejidos, un montón de funciones que hace la célula, ya todo eso se lleva a cabo mediante reacciones químicas en el interior de ella. Entonces, en el interior de las células podemos encontrar moléculas, ¿ya? Moléculas que son esenciales para los seres vivos.
Estas moléculas son, por ejemplo, los aminoácidos, ¿ya? Los aminoácidos en su conjunto van a formar proteínas, ¿ya? Moléculas esenciales para la vida, los lípidos, los monosacáridos, ¿ya? Y otros elementos que también son importantes para los seres vivos. Entonces, vamos a partir con esto, yo creo. ¿Ya? Cuando nosotros vimos, no sé si recuerdan, la materia orgánica y los combustibles fósiles, vimos que, bueno, los seres vivos están hechos por un montón de átomos, ¿cierto? De compuestos que van a dar un origen a los tejidos biológicos, ¿ya? ¿Cuáles son los compuestos orgánicos? Aquí hemos mencionado algunos, como por ejemplo los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, que son los que se repiten que acabo de mencionar. Ya recordemos que son orgánicos porque están a base de carbono. ¿Ya? Esa era la principal diferencia, lo vimos en clases anteriores. ¿Ya? Los compuestos orgánicos son aquellos que el elemento principal es el carbono. ¿Ya? Entonces, estos que estoy mencionando acá, que es lo que voy a ocupar para la clase de hoy, por eso no menciono los hidrocarburos, son compuestos orgánicos necesarios. Estaba leyendo los mensajes, perdón. ¿Dónde quedé? No, esto todavía El no. carbono. En el carbono, sí, sí, sí. Ya, entonces, oh, se me pegó. Ahí sí. Entonces, lo primero que voy a hacer es describir estos componentes que son esenciales para la vida, ya que acabo de mencionar, que están presentes principalmente en los alimentos. Esto no lo hemos visto, ¿cierto? No, No, por ejemplo, ¿no? No, profe. Ya. Las moléculas esenciales para la vida, entonces tenemos las proteínas, ya que son son compuestos en realidad estructurales para los seres vivos. En nuestras células, ya la membrana que recubre nuestra célula tiene en su interior cientos de proteínas que cumplen función esenciales, ¿ya? Brindan protección, nos dan defensas, controlan y regulan los procesos internos de la célula. Bueno, también tienen función, por ejemplo, en el movimiento de la musculatura, en la construcción también de músculo, ¿ya? Y las proteínas, como es parte de nosotros, es parte de los seres vivos, es estructural, ¿ya? Nosotros las consumimos en realidad principalmente por los alimentos, ¿ya? Y la unidad estructural de la proteína, o sea, ¿qué compone a una proteína? Es un aminoácido. ¿Cómo se los puedo mostrar? Si una pelotita es un aminoácido, se une con otra pelotita llamada aminoácido, se une con otra, con otra, con otra, con otra. Se unen muchos aminoácidos, van a formar una estructura grande, una molécula compleja que se va a llamar proteína, ¿ya? Así como nosotros mencionábamos en la clase anterior. Si una célula se une con otra célula, con otra célula, con otra célula, con otra célula, van a formar en el fondo un tejido que va a corresponder, ¿cierto?, a una parte de un ser vivo. Entonces, así como la célula es la unidad estructural de los seres vivos, ¿ya? La unidad estructural de la proteína, lo que forma una proteína se llama aminoácidos, ¿ya? Y estos aminoácidos son súper importantes para nosotros, pero saben que nosotros no los producimos todos, ¿ya? Son 20 tipos de aminoácidos diferentes y nosotros no producimos la totalidad de ellos. Entonces nosotros los tenemos que incorporar por nuestra alimentación, por la dieta, ¿ya? Entonces los aminoácidos esenciales se llaman eso, los que nosotros incorporamos por la dieta, ¿ya? Nos lo está describiendo aquí en la guía, ya nos está mostrando, si no me equivoco, son 9.
Sí, son 9. ¿Ya? 9 aminoácidos esenciales nosotros no los fabricamos por nosotros mismos, entonces nosotros los tenemos que incorporar por la dieta, por la alimentación, ¿ya? Y los alimentos que son altos en proteínas son justamente los de origen animal, ¿ya? Cualquier carne, ya, cualquier tipo de carne, cualquier producto derivado de un animal, como el queso, el jamón, el huevo, la leche, son altos en proteína, ¿ya? Y nosotros lo tenemos que incorporar. Nuestras células lo requieren. Entonces, nosotros por la alimentación, en el fondo, incorporamos esto que es un nutriente, ¿cierto? Y las células lo van a utilizar para los diferentes procesos internos de ella. ¿Sí? No sé si se entiende. Anoten esto, que la unidad estructural de de las proteínas es el aminoácido, ¿ya? Entonces, los aminoácidos construyen proteínas. ¿Y qué pasaría si a alguno de ustedes, no sé, yo no al menos, tiene una alimentación vegetariana o vegana? ¿Qué pasaría con estos aminoácidos si son esenciales? Mi cuerpo los necesita, pero yo no los consumo. ¿Consumen cápsulas? ¿Cierto? Consumen en el fondo suplementos que permitan adquirir esos aminoácidos que están presentes principalmente en la carne, de diferente tipo, ¿ya? Y que le hace falta a nuestro cuerpo. Ahora, hay vegetales que, por supuesto, también nos proporcionan proteínas, ya típico que se menciona, la soya, algunas legumbres. ¿Qué más? Bueno, no manejo mucho sobre esa alimentación porque claramente yo como carne, pero en el fondo, en esa alimentación no están todos los aminoácidos que necesitamos y que sí están presentes en una porción de carne, ¿ya? Entonces, por eso es importante mencionar esto. Si las personas toman una decisión, sea consciente por el cuidado de los animales o lo que sea en realidad, porque pueden haber muchas razones, tiene que ser consciente también de su salud y en este caso suplementarse, ¿ya? Porque fíjense que las proteínas, yo les mencionaba que además de ser estructurales en nuestro organismo, cumplen funciones de protección, de defensas, ¿ya? Entre varias otras funciones más. Entonces, si no las tenemos, podemos claramente presentar enfermedades, ¿ya? Otra molécula grande, importante, es el carbohidrato, ¿ya? Que también es estructural en nuestra célula y, bueno, es la principal fuente de energía, ¿ya? Cuando hablábamos, por ejemplo, que en la célula, en el interior de la célula, la mitocondria fabrica la energía, ¿ya? ¿De dónde la fabrica? Bueno, principalmente del carbohidrato que incorporamos y bueno, también en presencia de oxígeno en este caso, ¿ya? Los carbohidratos están formados por una unidad estructural llamada monosacáridos, ¿ya? Varios monosacáridos entonces van a formar una molécula grande, compleja, que se llama carbohidrato. ¿Ya? Como función, ya mencioné, es la principal fuente de energía. Cuando nosotros nos alimentamos, por ejemplo, nuestro desayuno, que siempre se habla que es la comida más importante del día, y consumimos una porción de carbohidrato, es consumir la energía que vamos a en el fondo, utilizar durante la primera parte del día. ¿Ya? Entonces, constantemente nosotros lo que consumimos en el fondo lo estamos utilizando en el momento, es energía inmediata, ¿ya? Además, contribuyen a mantener la temperatura corporal, ¿ya? Y como mencionaba, formar parte de las membranas celulares y de la matriz extracelular. Los alimentos altos en carbohidratos son principalmente los hechos de diferentes tipos de harinas. El carbohidrato también se conoce como un cereal.
Entonces, todo esto en realidad, el pan también se puede mencionar que de hecho es un cereal. Ya las legumbres también son altas en carbohidratos. Y eso principalmente, en realidad ahí están incluidas todas las variedades de carbohidratos que hemos mencionado. ¿Ya? Ojo, porque si bien estos alimentos son altos en carbohidratos, no significa que no tengan, por ejemplo, proteínas o que no tengan, por ejemplo, otro tipo de nutriente. ¿Ya? Solamente que son principalmente, por ejemplo, carbohidratos. Y otra molécula molécula grande importante es el lípido, son los lípidos, ya que están hechos a partir de una unidad estructural que se llama ácidos grasos. ¿Ya? Los ácidos grasos entonces, al unirse, van a formar una molécula grande, compleja, llamada lípido. Fabiola, yo acabo de leer tu pregunta que dice cuál es la diferencia de vegano y vegetariano. El vegetariano consume alimentos como por ejemplo huevo, no come carnes, pero come huevo, leche, quesos, cosas que sí son derivados de animales, ¿ya? Y el vegano no consume nada de eso, no come ni carnes ni derivados de animal, ya no consume leche, no come huevo, nada de eso. Esa era la diferencia. Bien, entonces los lípidos son importantes porque, bueno, también nos proporcionan energía, pero ojo que es energía de reserva. Entonces, si nosotros consumimos en exceso lípido, esa energía se empieza a reservar, a almacenar en nuestros tejidos y se forma este tejido adiposo, que en el fondo es la grasa, ¿ya? Son esenciales para el crecimiento, para la mantención y el funcionamiento de los diferentes tejidos. Los lípidos son importantes para el desarrollo del cerebro y de la visión. ¿Ya? También rodean y protegen, de hecho, los órganos de nuestro cuerpo de golpes, por ejemplo. Ya mencioné que proporcionaban energía, pero ojo que esa energía es de reserva, porque la energía que nosotros utilizamos a diario es la que estamos gastando en el fondo después de haber consumido carbohidratos. ¿Ya? Controlan y regulan procesos metabólicos, permiten el transporte de algunas vitaminas y forman parte de la membrana plasmática, ¿ya? ¿Por qué lo estoy mencionando esto? Si bien están presentes en los alimentos, son moléculas, ¿ya? Moléculas esenciales que están presentes también en el interior de nuestras células. Por eso lo estamos mencionando, ¿ya? Y por último, me falta mencionar una sola cosa más. Otra molécula, otra macromolécula grande, importante, es el ADN. Bueno, el ADN, perdón, no solo el ADN, sino que los ácidos nucleicos, ¿ya? El ADN ustedes lo relacionan inmediatamente porque es el material hereditario, que lo hemos mencionado, se menciona mucho en películas, en diferentes partes de nuestro medio, ¿cierto? Es una palabra común y entendemos que es la información genética que contiene toda la información de un ser vivo, ¿ya? El ADN está presente principalmente en nuestro núcleo, en el núcleo de la célula, ¿ya? Y hay otros organelos como la mitocondria y el cloroplasto que tienen un ADN propio. Los ácidos nucleicos, ¿ya? Son, en el fondo, este material hereditario que conforma al ADN y también a otro más que se llama ARN. Ya no sé si lo habían escuchado antes, pero el ARN es otro tipo de ácido nucleico, de material genético, en el fondo, que colaboran con el ADN para cumplir las funciones de
en el fondo, expresar la información genética que tiene el ADN. No me sirve esta diapositiva, por eso estoy moviendo tanto las guías, ¿ya? Pero bueno, principalmente voy a mostrarle el ADN, que es un tipo de ácido nucleico y es una molécula esencial, no solamente porque contiene la información de la vida, la información de cada ser vivo, ¿ya? Sino que es también la información que en el fondo se va a transmitir a los descendientes, ¿ya? Y el ADN, como característica general, es una doble hebra, como se ve acá en esta imagen, ¿ya? Es una doble hebra que está compuesto por una unidad estructural que se llama nucleótido, ¿ya? Todos los tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, están hechos a partir de un nucleótido, ¿ya? Y el nucleótido, bueno, tiene un montón de estructuras químicas, pero principalmente lo compone un grupo fosfato, un tipo de azúcar y bases nitrogenadas, ¿ya? Son estructuras químicas. No, yo sé que estoy hablando muchas cosas con muchos nombres que son complejos, ¿ya? Pero más que nada es que quiero que identifiquemos estas moléculas que les mencioné. No voy a mostrar nada aquí. Insisto, el carbohidrato, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿ya? Como estructura, como macromoléculas esenciales para la vida, ¿ya? Y esto me lo muestra acá igual la guía. ¿Ya? Y ahí, bueno, en el libro, y me imagino que igual tiene que estar la información, dice, desde las 27 a las 34. Entonces ahí van a encontrar más características sobre el carbohidrato, el lípido, la proteína y los ácidos nucleicos, ¿ya? Y el ácido nucleico sería el ADN y el ARN. Nora, acabo de leer tu pregunta, dice, ¿los lípidos son las famosas grasas sanas? Los lípidos son todos los tipos de grasas. No importa si son sanas o no. Todos los tipos de grasas le llamamos lípidos, ¿ya? Claro, nosotros los tenemos que consumir, pero idealmente tenemos que consumir nosotros los sanos, ¿ya? Porque hay grasas, hay lípidos que van a alterar, por ejemplo, nuestra salud, ¿ya? Y es un nutriente que debemos consumir, pero en menor cantidad, ¿ya? Y esto sería, las imágenes que aparecen aquí, los alimentos que son altos en lípidos, bueno, son principalmente los frutos secos, los aceites, que son a base, por ejemplo, de maravilla, que son a base de frutos secos, la palta, la aceituna, el salmón, son alimentos altos en lípidos y son grasas más saludables. La grasa, los lípidos, la grasa animal, por ejemplo, ya esa no es buena para nuestra salud. Bien, ahora sí, vamos vamos a ver que la célula entonces necesita de estas 4 macromoléculas que mencioné: carbohidratos, lípido, proteína y ácidos nucleicos, ¿ya? Por lo tanto, estos nutrientes o estas macromoléculas, como le queremos llamar, son ambas cosas, están presentes en el interior de la célula y se tienen que incorporar también de alguna manera, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en realidad la célula se relaciona con su ambiente y las estructuras las moléculas, perdón, que entran o salen de la célula, es por medio de algo que cubre a la célula, ¿ya? Que sería la membrana plasmática. ¿Ya? Aquí está la relación de lo que les estaba mencionando recién con lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? La célula se relaciona con su ambiente mediante la membrana plasmática. Todas las células, recordemos, procariontes, eucariontes, animal y vegetal, todas tienen membrana plasmática porque es como la puerta de entrada, ¿ya? Es la puerta donde ingresan moléculas y salen otras.
Entonces, vamos a partir mencionando algunas características de la membrana plasmática, y aquí nos vamos a dar cuenta que en la estructura de la membrana plasmática están también estas macromoléculas, ¿ya? Bueno, la membrana entonces, la membrana que cubre, insisto, a la célula, la membrana plasmática, la primera característica que tiene es que es una doble membrana, es una doble capa, ¿ya? Y esta doble capa permite el intercambio de sustancias entre el entorno y el medio interno de la célula, ¿ya? Por eso mencionaba que es como una puerta. Lo que entra y lo que sale tiene que pasar por a través de esta membrana plasmática, ¿ya? Y la membrana plasmática, una de las características que tiene es que es muy selectiva, ¿ya? No todo puede atravesar fácilmente la membrana plasmática, sino que hay algunas sustancias que necesitan atravesarse por otras estructuras porque químicamente no les permite atravesar esta membrana, ¿ya? Entonces, una de las características de la membrana plasmática es que es selectiva, ¿ya? Y es semipermeable. ¿Qué quiere decir esto? La semipermeabilidad tiene que ver con que sea selectiva. Ya, pues, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de algo impermeable, cuando llueve, por ejemplo, utilizamos un impermeable o utilizamos un paraguas, el paraguas de tela impermeable. ¿Qué significa eso? Que el agua no va a atravesar, ¿cierto? Yo no me voy a mojar, sino que el impermeable lo va a retener, el agua, ¿ya? Si yo hablo de algo permeable, significa que va a atravesar sin ningún problema el agua. Por ejemplo, la ropa que llevamos puesta probablemente, si no están con parca ustedes, todo lo que nosotros tenemos puesto sería ropa permeable, que atraviesa fácilmente el agua sin ningún problema, ¿ya? Y algo semipermeable significa que algunas cositas pueden pasar y otras no, ¿ya? Entonces, la membrana plasmática, para que entendamos, es semipermeable. Algunas cosas pueden atravesar a través de ella, otras no pueden atravesar a través de ella y necesitan facilitadores, ¿ya? Entonces, como característica, insisto y repito para que lo apunten, la membrana plasmática, su característica es que es semipermeable, ¿ya? Es selectiva y está compuesta por una doble capa, que vamos a ver en detalle qué significa esto que sea una doble capa. ¿Lo podría repetir, por favor, profesora? ¿Sí? Que la membrana sería semipermeable, la membrana plasmática es semipermeable, eso quiere decir que es selectiva y que está compuesta por una doble capa. ¿Cómo, profe? No sé en cuál que anotaron, que es semipermeable, selectiva y está compuesta por una doble capa. Ya, miren, quiero que observemos algunas imágenes para darnos cuenta que en realidad estas imágenes son como dibujos que están mostrándonos las estructuras que componen la membrana. Entonces, para identificar, ¿cierto? Aquí tenemos a la célula y un zoom de una parte de lo que sería la membrana plasmática, ¿ya? Esta primera capa está compuesta por estas cabecitas azules que tienen colitas, ¿ya? Y aquí hay otra capa abajo, que están estas mismas cabecitas azules y que también tienen, no se logra ver bien, pero igual tienen colitas para arriba, ¿ya? Está compuesta también por estructuras que están como incrustadas en la membrana plasmática, que son justamente las proteínas,
¿ya? Y por cadenas de monosacáridos en realidad que son carbohidratos, son estructurales, están partes o forman parte de la membrana plasmática, ¿ya? Y en el entremedio vamos a ver también estas pelotitas amarillas que están acá, son un tipo de lípido, ¿ya? Un tipo de lípido que se llama colesterol, ustedes lo conocen. Y entonces el colesterol también está presente de forma estructural y cumplen una función para nuestra membrana plasmática. Entonces, si ahora quiero que miremos otra vez esta otra imagen, fíjense que como son en el fondo como caricaturas de la membrana plasmática, quiero que identifiquemos la unidad estructural independiente de la imagen que utilicemos, porque podemos utilizar puedo mostrarles muchos tipos de membranas plasmáticas, pero tenemos que reconocer los componentes principales. Ahora sí, ¿ya? Fíjense, aquí tendremos lo que se veían en la imagen anterior, en esta, como cabecitas azules, acá son rojas, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, acá tenemos una capa, acá tenemos la siguiente capa, o sea, es una doble capa, ¿ya? ¿Una doble capa de qué? Estas estructuras, que es una cabecita con dos colitas, ¿ya? Que va formando una capa, se llaman fosfolípidos, ¿ya? Los fosfolípidos es un tipo de lípido, ¿ya? Que compone en la estructura más abundante en la membrana plasmática. Entonces tenemos unos fosfolípidos mirando hacia un lado y los otros mirando hacia el otro lado, formando esta doble capa. ¿Se fijan? El otro está aquí abajo en las cabecitas, con sus colitas. Todo eso cada uno de estos se llaman fosfolípidos, ¿ya? Que sería un tipo de lípido. Estas estructuras que se ven acá amarillas como una especie de espiral, esta que se ve aquí naranjita, estas estructuras grandes que están incrustadas en la membrana plasmática son las proteínas. Acá en este dibujo me las mostraba más planas, pero es lo mismo, ¿ya? Lo que vemos como incrustada en la membrana plasmática son las proteínas, ¿ya? Y sobre las proteínas o sobre los fosfolípidos podemos encontrar estas cadenas que ven acá, ¿cierto? Estas cadenas serían carbohidratos, ¿ya? Que tienen nombres específicos, pero son carbohidratos al fin y al cabo. Entonces, la membrana plasmática está compuesta, si se fijan, por 3 tipos de macromoléculas que mencionamos anteriormente. Proteína, un tipo específico de lípido que se llama fosfolípido, ¿ya? Y carbohidratos, ¿ya? Y bueno, también tiene otro lípido que está incrustado entre medio, ¿ya? Que se ve aquí con una cabecita azul y una colita, ¿ya? Esto que está acá entre medio sería el colesterol. No veo nada, profe. ¿No ven mi Profe, imagen? no veo nada. No sé si está mala mi señal o yo no veo nomás. No sé, ¿los demás ven? Sí se ve, profe. Se ve, pero un poco borrosa. Compañera, mire, donde está su pantalla en el celular, al lado hay 6 líneas. Perdón, disculpen, profe. Donde están las 6 líneas, hay una partecita más blanca que la otra. Desliza hacia abajo para que la partecita blanca quede al principio. Ahí está la imagen. Y si está con su celular, le puede hacer zoom y puede ver mejor. Bien, entonces, bueno, lo que dice acá es más que nada lo mismo que les mencionaba, que la membrana plasmática entonces sería esta barrera que va a separar el medio externo de la célula con el medio interno, lo que está afuera y lo que está dentro. ¿Ya? Permite la membrana el transporte de sustancias y sus principales componentes, como ya mencioné, son proteínas, carbohidratos y lípidos. ¿Ya? Que los lípidos serían los más abundantes porque lo que más hay son estas cabecitas con colitas que se llaman fosfolípidos. Ya. Ya. Aquí hay otro dibujo de la membrana plasmática que muestra las mismas estructuras. ¿Ya? Entonces, quiero que miremos primero
los fosfolípidos, que serían estas cabecitas con dos colitas, ¿ya? El fosfolípido, que es la molécula más abundante en la membrana, tiene dos colas que se llaman colas hidrófobas, ¿ya? Que quedan hacia el interior, y sus cabezas son hidrófilas, que quedan hacia el exterior, ¿ya? De la célula, se exponen al medio acuoso. ¿Qué quiere decir esto que acabo de mencionar? ¿Ya? Que la colita sea hidrófobas, ¿ya? ¿A qué se le viene la cabeza? Con algo así como fobia. Hidrófobas viene que ver la parte de fobas como de fobia, ¿ya? Cuando nosotros tenemos fobia a algo es porque rechazamos, tenemos miedo a algo, ¿cierto? Y como que no lo toleramos, ¿ya? Entonces es algo parecido, ¿ya? Que las colitas sean hidrófobas significan que tienen fobia, no pueden estar en contacto con el agua. Hidro viene de agua, ¿ya? Entonces las colitas del fosfolípido tienen fobia al agua, podríamos decir, para entenderlo, es decir, no pueden estar en contacto con el agua, ¿ya? Pero las cabecitas del fosfolípido, la cabeza que tiene cada uno de estos fosfolípidos es hidrófila. Fila viene como de feeling, de cercanía, de que no tiene problema en estar en contacto, en este caso, con el agua, ¿ya? Hidro, siempre que veamos la palabra hidro, viene de agua, ¿ya? Como las hidroeléctricas, ¿cierto? Plantas donde tenemos energía a partir del agua, ¿ya? Para que vayamos entendiendo estos conceptos. Y fíjense, las cabezas siempre van a quedar expuestas hacia los medios que tienen agua, los medios acuosos. El exterior de la célula, afuera de la célula, el medio acuoso, por eso las cabecitas quedan dispuestas así. Y en el interior de la célula, el medio también es acuoso. Por eso las cabecitas quedan, en este caso, en contacto con el lado que es acuoso y las colas quedan hacia adentro, porque estas colas no pueden estar en contacto con el agua, ¿ya? Los lípidos, los aceites, si nosotros, para entender también este concepto, lo tratamos como de llevar a, no sé, a la cocina, ¿ya? Cuando nosotros mezclamos agua con aceite, estas no se unen, ¿cierto? Se separan, se ven las burbujas de aceite porque no logran mezclarse, ¿ya? Entonces, como justamente tienen esta característica hidrofóbica, ¿ya? Por eso quedan así dispuestas y ordenados estos fosfolípidos, con las cabecitas hacia el lado que va a tener el contacto con el agua, ¿ya? Que sería afuera y adentro, por eso en la capa interna de la membrana plasmática quedaría así dispuestos los fosfolípidos. Si miramos esta imagen, entonces, A y C, A, estas cadenitas que se ven acá encimita, y C, ¿ya? Fíjense, uno está sobre una proteína, esto sería una proteína, y esta cadenita de acá está sobre un fosfolípido, ¿ya? Esos serían los carbohidratos que están presentes en la membrana, ¿ya? Y la principal función de los carbohidratos, en este caso en la membrana plasmática, es darle identidad a la célula, de manera que los distintos tipos celulares se reconocen con los carbohidratos presentes en el exterior de la membrana. Fíjense que estas cadenas de carbohidratos están solamente hacia un lado y no están por el otro, ¿ya? Cuando nosotros miremos imágenes de la membrana plasmática, ¿ya? Siempre tenemos que pensar que estamos viendo solo un extracto de la membrana, ¿ya? Que la parte de abajo siempre va a representar el medio interno de la célula, el interior de la célula, y la parte de arriba va a representar el medio externo, todo lo que hay fuera de la célula, ¿ya? Entonces, estas cadenas de carbohidratos están fuera de la célula porque le permiten que las células se puedan ir identificando. Las proteínas, bueno, tenemos dos tipos de proteínas en la membrana plasmática, ¿ya? B, esta que está representada con la letra B y esta que está representada con la letra F, fíjense que están solamente por un lado,
¿ya? Estas proteínas no logran atravesar la membrana completa. Por eso se le llaman proteínas periféricas, ¿ya? La periferia es como lo que está más hacia los extremos. Entonces, por eso se encuentran solo a una cara de la membrana. Por lo general están cerca de una de las proteínas que atraviesan por completo la capa de fosfolípido, ¿ya? Y la función es actuar como receptor de señales extracelulares, ¿ya? Recibe señales desde afuera de la célula. Y me salté las otras proteínas. Ya, las proteínas que logran atravesar por completo la capa de fosfolípido, esa es una capa, y la otra capa de fosfolípido, como la que está representada aquí con la letra E, ¿ya? Se llaman proteínas integrales, ¿ya? Al atraviesan por completa, tiene regiones hidrófobas integrales que actúan con la región apolar de la bicapa y con otras regiones hidrófilas que quedan expuestas hacia el citoplasma y el espacio extracelular. O sea, la proteína como atraviesa por completo la bicapa, queda expuesta hacia el medio acuoso. Fíjense, porque afuera de la célula dijimos que había agua y adentro de la célula también. Entonces, como esta la atraviesa por completo, queda expuesta hacia los dos medios. La función de estas proteínas son principalmente una especie de puentes, ya canales por donde pasan sustancias de manera selectiva, iones o nutrientes hacia la célula. Y me quedaba el colesterol, que aquí está en rojito, está representada con la letra D, ¿ya? En las células animales está presente el colesterol, no en la membrana de las células vegetales, ¿ya? Y la función, la función del colesterol en la membrana plasmática es darle un poquito de estabilidad a la membrana, porque en el interior de la membrana hay mucho movimiento. Los fosfolípidos están todo el rato como rotándose, moviéndose, intercambiando de posición. Entonces, lo que hace el colesterol es darle estabilidad, impedir que se muevan tanto, ¿ya? Y eso significaría que disminuye la fluidez, disminuye un poquito el movimiento. ¿Ya? Entonces, eso es la membrana plasmática, ¿ya? Y lo que nos interesa es entender cómo las moléculas atraviesan la membrana plasmática para ingresar a la célula o para salir, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre el transporte a través de la membrana plasmática? ¿Ya? Todos estos componentes que vimos recién le confieren una serie de propiedades que permiten el transporte selectivo de sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que permiten el paso de algunas sustancias a través del límite celular. No todas van a atravesar fácilmente la membrana plasmática, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas pueden atravesar y qué no? Va a depender del tamaño de la molécula, va a depender de si tiene carga eléctrica o no, o de la polaridad, ¿ya? Moléculas grandes como la glucosa, los aminoácidos, las proteínas, no pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática, ¿ya? La membrana no es permeable para esas moléculas grandes, ¿ya? Moléculas pequeñas, sin carga, como el agua, el urea, el glicerol, atraviesan fácilmente la membrana plasmática. Eso quiere decir que es permeable, pasan sin problema. Moléculas con carga, aunque sean pequeñas, no pueden atravesar la membrana plasmática, no permeable, y moléculas no polares como el oxígeno, el nitrógeno y algunas hormonas, sí pueden atravesar, es permeable para estas sustancias, ¿ya? Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque para entender que la membrana justamente es selectiva, porque algunas cosas pueden pasar fácilmente y otras no. ¿Cómo ingresan esta sustancia a través de la membrana? ¿Ya? Vamos a ver que aquellas cosas que no pueden atravesar la membrana fácilmente, por entre medio de los fosfolípidos, me refiero, de la capa de fosfolípido, van a utilizar otro tipo de transporte, ¿ya? Que es pasar por entre medio de estas proteínas que atraviesan por completo la membrana, ¿ya?
Entonces, existen diferentes tipos de transporte a través de la membrana. No sé si se entiende lo que vamos explicando hasta acá. Muy complejo. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas, no? Bueno, los tipos de transporte a través de la membrana se clasifican en dos grandes tipos, el transporte pasivo y el transporte activo, ¿ya? El transporte pasivo es cuando las sustancias atraviesan la membrana plasmática desde un medio donde hay más sustancia hacia donde hay menos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Eso se le llama un concepto que se llama gradiente de concentración. El gradiente de concentración se establece en ambos lados de la membrana plasmática. Fíjense acá, en el dibujo. Estas pelotitas rosadas mostraría, por ejemplo, una molécula que quiera atravesar la membrana, ¿ya? Entonces, el transporte pasivo es un movimiento de las moléculas desde donde hay más concentración. Fíjense que aquí hay mucha concentración, hay mucho de esta molécula, y al otro lado de la membrana hay poquito. Entonces, el gradiente de concentración es el movimiento desde donde hay más hacia donde hay menos sustancia, ¿ya? Lo que sea que intente atravesar la membrana, el gradiente de concentración va a ser siempre de donde hay más hacia donde hay menos. Es un movimiento natural. Cuando nosotros, por ejemplo, nos preparamos un té, ya en una bolsita de té, ¿ya? Yo tengo algo muy concentrado en el interior de la bolsita, ¿cierto? Que sería el té, ¿ya? El papelito que conforma la bolsita de té, ¿ya? Que detiene en su interior el té, sería como una membrana plasmática permeable, que permite fácilmente el paso del té en este caso. Entonces, cuando yo unto la bolsita de té en una taza, lo que va a ocurrir es que las sustancias se mueven de donde está más concentrado, o sea, del interior de la bolsita de té hacia donde está menos concentrado, que sería donde no hay nada de té. O sea, el medio externo sería el agua en el interior de la taza. Entonces, por eso ahí ocurre un transporte pasivo. Se mueve de donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. Por eso vemos que el té se dispersa rápidamente en nuestra tacita, ¿ya? Este tipo de transporte se llama transporte pasivo porque las sustancias se mueven solitas. La célula no gasta energía para que estas sustancias se puedan mover, ¿ya? Entonces, es un tipo de transporte que no tiene gasto energético para la célula. ¿Se logra entender esto? ¿Van bien? ¿Sí? Yo, como estoy en Santiago ahora, les voy a dar el ejemplo del metro, que no es totalmente similar, pero ocurre mucho, por ejemplo, de que las sustancias se muevan solitas de donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. En el metro en hora punta, el metro está lleno en hora punta. Se lo han visto seguramente en la tele o si han venido a Santiago en ese horario donde toda la gente vuelve a sus casas o va a sus trabajos. De donde hay más cantidad de gente, ¿ya? Las sustancias se mueven hacia donde hay menos porque en realidad traspasamos la puerta del metro, sería como la membrana plasmática. Se pasa fácilmente y sin gasto energético me refiero yo, porque la gente te mueve sola. Uno no tiene voluntad. Estamos todos tan apretados que te mueven fácilmente mediante un gradiente de concentración. Desde donde hay mucha gente que intenta ingresar al metro, te entran al metro solito. Tú no gastas nada de energía, no hay que empujar, no hay que hacer nada, porque el resto de la gente genera presión, ¿ya? Entonces eso sería como un transporte pasivo, porque no hay gasto energético
y se mueve desde donde está más concentrado hacia donde hay menos concentración de gente. ¿Ya? El transporte pasivo se clasifica en dos tipos. ¿Ya? Uno es la difusión simple, que es como lo mismo que acabo de mencionar en realidad, y el otro es la difusión facilitada. Fíjense en este dibujo de aquí arribita, ¿ya? Aquí tenemos representada la membrana plasmática, porque sería una bicapa lipídica, lo mismo, son los mismos conceptos, ¿ya? Solamente que cambian un poquito, pero el mismo concepto, lípidos, ¿ya? Fosfolípidos, ¿ya? Entonces acá tenemos la membrana plasmática, acá tenemos una sustancia que se encuentra muy concentrada afuera de la célula, ¿ya? Y esta sustancia puede atravesar la membrana, o sea, es permeable, en este caso, la membrana para esta sustancia. Entonces, lo que ocurre es que solamente tiene que transcurrir el tiempo, ¿ya? Tiene que transcurrir el tiempo y solito esto se va a ir moviendo, atravesando de donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado la sustancia, y el movimiento se va a detener, ya va a dejar de traspasarse la sustancia desde afuera hacia adentro cuando logren un equilibrio, ¿ya? Esto es importante porque en el transporte pasivo lo que se alcanza con este movimiento de sustancias es buscar un equilibrio que haya más o menos la misma cantidad de sustancia afuera de la célula que adentro. Y la difusión facilitada es lo mismo en realidad en cuanto a que se va a mover una sustancia de donde está muy concentrada hacia donde está menos concentrada. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que estas sustancias, la membrana no es permeable para ellas, ¿ya? Estas sustancias no pueden atravesar por entre medio de la capa de fosfolípido, ¿ya? Entonces, si no pueden atravesar esa membrana de fosfolípido, pero la célula igual necesita esa sustancia, ¿ya? Esta sustancia se va a mover por medio de un canal, de un puente, que en este caso sería una proteína, ¿ya? Entonces, la proteína es un facilitador para que pueda atravesar esta sustancia entre medio de la membrana, pero no por entre medio de los fosfolípidos, sino que por entre medio de ella misma, para que la sustancia pueda ingresar, ¿ya? Y se va a mover de donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado, ¿ya? Y se va a detener el movimiento cuando se alcance el equilibrio. Igual que acá, pero la diferencia es que en la difusión simple las sustancias pueden atravesar por entre medio de los fosfolípidos. Y en la difusión facilitada, las sustancias no pueden atravesar por entre medio de los fosfolípidos, por lo tanto, necesitan un canal para poder atravesar la membrana. ¿Se entiende cómo van hasta acá? Repito algo, ¿está claro? Yo creo, profe, que tenemos que procesar harta información. Sí, es harto, yo sé que es harto, porque más si es información muy específica, pero también pueden haber un par de preguntas sobre esto en la evaluación. Ya, por eso tanto detalle en realidad. Ya, fíjense, esto tiene que venir a continuación después del libro. A ver, vamos a mirar dónde viene. Mire, fíjese, aquí esta es la parte del libro donde muestran las macromoléculas, las proteínas, ¿se fijan? Los carbohidratos, los lípidos o grasas, ¿ya? Y los ácidos nucleicos que contienen información y en el fondo controlan todo en la célula los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Esto es lo que mencionamos anteriormente. Y aquí debe venir la membrana plasmática, lo que estamos viendo ahora. Esto es en la unidad 2, a partir de la página 43. ¿Ya? Entonces muestra lo mismo. Primero la estructura de la membrana plasmática, las funciones,
Y acá vienen los tipos de transporte. Desde la página 47, aquí tenemos el transporte pasivo, ¿ya? La difusión. Y bueno, ahí vienen los que voy a venir a continuación, ¿ya? Para que lo anoten igual y lo puedan reforzar desde la página 47 vienen los tipos de transportes. ¿Qué más? A ver, una cosa importante que de mencionar acá, que el transporte pasivo funciona siempre con un concepto que se llama a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? A favor del gradiente de concentración significa que la sustancia se mueve de donde hay más hacia el medio donde hay menos. ¿Ya? El agua también se transporta a través de la célula, pero de una forma un poquito, bueno, no es tan diferente, pero aquí solamente lo que se mueve es el agua, ¿ya? El movimiento de agua se conoce como osmosis, ¿ya? También es un tipo de transporte pasivo. La célula no gasta energía para que se mueva el agua, ¿ya? Y, bueno, el agua puede atravesar la bicapa de la membrana plasmática, por lo tanto, es una difusión simple, ¿ya? ¿Cómo ocurre esto? Fíjense en el primer vasito que se muestra acá, ¿ya? Esta línea roja está representando una membrana semipermeable, o sea, la membrana plasmática, es como si fuera la membrana plasmática, ¿ya? En el interior del vaso tenemos un líquido, agua, ¿ya? Y tenemos una sustancia, ¿ya? Que serían estos circulitos una sustancia cualquiera. Imaginemos que es azúcar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que si yo consumo, por ejemplo, pruebo un poquito de estas aguas, claramente hay uno que va a estar más dulce que el otro, ¿cierto? Se ve que hay más azúcar en un lado que en el otro, ¿ya? Entonces, esto no está equilibrado, ¿ya? Aquí estamos hablando de que hay una membrana y que el transporte en realidad lo que busca es un equilibrio entre los dos medios, ¿ya? Entonces, lo que ocurre para buscar el equilibrio es que el agua se mueve hacia, en este caso, hay más concentración, por ejemplo, de azúcar, ¿ya? Fíjense lo que ocurre acá. El agua se mueve hacia el otro lado para buscar un equilibrio. Si a mí me queda algo dulce o muy salado, ¿qué es lo que hace uno en la cocina? Le echa más agua, ¿ya? Para en el fondo disminuir esa concentración, ¿ya? Entonces, lo que ocurre acá es que el agua se mueve para alcanzar un equilibrio. Y les aseguro que si nosotros pudiéramos probar estos dos líquidos, el que está a un lado de la membrana y al otro, tendrían el mismo sabor porque ahora hay más agua donde hay más sustancia, más azúcar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el movimiento del agua, ¿ya? Siempre va a ser hacia donde haya más concentración de soluto, ¿ya? Aquello que está en el interior también se le puede llamar soluto, ¿ya? Y en este caso, como en este lado hay más soluto, ¿ya? Por ejemplo, azúcar, ¿ya? El agua se va a mover hacia donde haya más soluto para lograr un equilibrio, ¿ya? Esto ustedes lo han visto también en la cocina, siempre en la cocina. Por ejemplo, cuando aliñan ustedes un tomate, ¿cierto? Nosotros le echamos sal. Cuando nosotros aliñamos un tomate y le echamos sal, lo que estamos haciendo es que el medio externo tiene más sal de lo que hay adentro del tomate. Entonces, ¿qué pasa? Como yo le eché sal a mi ensalada, ¿cierto? Afuera de las células del tomate, lo que ocurre es que el agua se empieza a mover hacia donde hay más concentración, en este caso de sal. Entonces, en el interior del tomate, como hay poquita y ahora afuera hay mucha, el agua empieza a salir. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que después de un rato nuestra ensalada está súper jugosa, ¿ya? Entonces,
Eso se llama osmosis. El agua se mueve hacia donde hay más concentración de soluto. Y se va a mover, va a parar el movimiento del agua hasta que logre un equilibrio. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Alguna duda? Lo del tomate está bien claro porque cuando uno a veces termina la ensalada, el jugo queda salado de repente abajo, porque a veces la sal, como usted dice, va cayendo más al fondo, se va disolviendo con el jugo del tomate. Después cuando uno quiere tomar el juguito, a veces nos pasa y queda salado. Claro, pero a lo que me refiero es que el tomate, ¿cierto? También está hecho de células, porque lo sacamos de un árbol, ¿cierto? O sea, de una planta que es un ser vivo. Entonces el tomate, como está hecho de células, ¿ya? En el interior de las células del tomate no hay tanta sal como la que nosotros le echamos, ¿cierto? A la ensalada. Entonces, la diferencia es que el medio interno de las células del tomate versus afuera hay mucho más sal. Entonces el agua tiende a salir de las células del tomate y por eso vemos después la ensalada más acuosa, más líquida, hay más juguito de tomate. ¿Ya? Y bueno, esto ocurre entonces dependiendo del medio. Y nosotros podemos describir también los medios, ¿ya? De tres formas. ¿Alguien tiene el micrófono abierto para que ahí lo cierre, por favor? ¿Ya? Fíjense en el primer dibujo. Acá dice medio intracelular. Significa en el interior de la célula, intra. Y el otro lado es el medio extracelular, el exterior de la célula, afuera de la célula. ¿Ya? Tenemos un componente, una sustancia que le llamamos, cualquier cosa puede ser soluto, ¿ya? Pero se le llama soluto de manera general, ¿ya? Tenemos un soluto en rosado y estas pelotitas celestes sería el agua, ¿ya? Fíjense que en un medio hipertónico, ¿ya? La concentración de soluto es mayor. El medio externo de la célula, ¿ya? Tenemos mucho más soluto de lo que hay adentro. Fíjense, si contamos las pelotitas rosadas, acá tenemos 7 pelotitas de soluto y en el interior tenemos 4. Entonces, ¿dónde hay más soluto? Afuera, ¿cierto? Afuera de la célula, en esta parte donde dice medio extracelular. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover el agua? Desde adentro hacia afuera de la célula para lograr alcanzar un equilibrio. ¿Ya? El agua va a salir en este caso si es que el medio tiene más soluto de lo que hay adentro de la célula. Cuando en un medio externo tengo la misma cantidad de soluto que de lo que hay en el otro lado, en el interior de la célula, ¿ya? Fíjense que aquí tenemos 4 solutos y en el interior de la célula, medio intracelular, fíjense en esto también, hay 4 también. Entonces, eso se llama un medio isotónico, es un medio que ya está como equilibrado. Entonces, el movimiento de agua es dinámico, no va hacia un lado ni al otro, sino que como hay un equilibrio, hay un movimiento, pero que no pierde en el fondo el equilibrio, ¿ya? Eso se llamaría un medio isotónico, ¿ya? Y en un medio hipotónico es cuando tenemos poco soluto afuera de la célula. La célula en su interior tiene más soluto de lo que hay afuera. ¿Ya? Fíjense, afuera, en medio extracelular tenemos 4, medio intracelular tenemos mucho más. Soluto, estas pelotitas rosadas. Entonces, lo que va a ocurrir en un medio hipotónico es que el agua va a tender a entrar a la célula y la célula se va a hinchar, ¿ya? A hinchar más de lo que corresponde. Su estado normal sería como el medio isotónico, ¿ya? Entonces, un medio hipotónico, la célula está hinchada, y en un medio hipertónico, la célula está como más arrugada, como si estuviera deshidratada, ¿ya? Entonces, estos medios son nombres que se le da a las características del medio fuera de la célula. Si afuera de la célula hay poco soluto, que adentro el agua va a entrar porque el medio es hipotónico.
Si hay más o menos la misma cantidad, estar en un equilibrio constante, sí que sería un medio isotónico. Y si afuera de la célula hay mucho más soluto de lo que hay adentro, como lo que ocurre con la ensalada de tomate, ¿ya? Que nosotros le echamos sal, ¿cierto? Entonces, afuera de la célula tenemos mucho más soluto de lo que hay adentro, que de la sal propia que tiene el tomate en su interior, de sus células, el agua va a tender a salir. Y por eso nuestro tomate se deshidrata y después vemos, ¿cierto?, más agüita. ¿Ya? Esos son nombres dependiendo del caso. Todo esto entonces también sería transporte pasivo, ¿ya? La difusión simple, la difusión facilitada y la osmosis es un tipo de transporte pasivo. Siempre se va moviendo de donde hay más hacia donde hay menos y la célula no gasta energía, ¿ya? Y el otro tipo de transporte se llama transporte activo, ¿ya? La característica del transporte activo es que las sustancias se mueven en contra del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las sustancias se mueven desde donde hay menos hacia donde hay más, ¿ya? Bueno, este dibujito de aquí solamente me muestra el transporte activo, no se fijen en este acá que me están ejemplificando el pasivo. Fíjense en la sustancia que es como forma de diamante, ¿ya? En esta que se ve más cuadradita. Afuera de la célula solo hay dos. Y adentro de la célula hay más, hay por lo menos 4, ¿ya? Entonces, aquí no se mueve de donde hay más hacia donde hay menos, sino que se mueve de donde hay menos hacia donde hay más. Es como ir contra la corriente, ¿ya? Entonces, como se mueve de donde hay menos sustancia hacia donde hay más, significa que la célula va a necesitar gastar energía para poder incorporar esta sustancia, ¿ya? Vuelvo a repetir el tema del gradiente de concentración, ¿ya? Si se mueve de donde hay más hacia donde hay menos, se dice que se mueve la sustancia a favor del gradiente de concentración. Si se mueve, como en el transporte activo, desde donde hay menos hacia donde hay más sustancias, eso se llama ir en contra del gradiente de concentración. ¿Se entiende? Y no, me falta una cosita. Así que estoy acá. Ya, esto falta. Este muestra mejor el transporte activo, ¿ya? Esta bombita que está aquí al medio, que se ve azul, está moviendo sustancias desde donde hay menos hacia donde hay más, ¿ya? Esto que ustedes ven acá son sustancias que están en constantemente movimiento a través de la célula. Esto que se llama Na es el sodio, ¿ya? El sodio que vimos como elemento químico, ¿ya? El sodio, y este K+ es el potasio, ¿ya? Entonces esto que está aquí al medio se llama bomba sodio-potasio porque bombardea, transporta al sodio y al potasio de manera simultánea, ¿ya? Entonces, este sería el exterior de la célula en la parte de arriba y acá abajo sería el interior de la célula. Fíjense que en el interior de la célula yo tengo mucho potasio y poco sodio. Eso sería en el interior. Y afuera tengo mucho sodio y poco potasio, ¿ya? Entonces, donde hay poco potasio, se mueve por esta bomba hacia adentro, hacia donde hay más. Y el sodio, que hay poquito adentro, sale, se mueve a través de la bomba hacia donde hay más también, ¿ya? Entonces, este sería transporte activo porque está moviendo contra el gradiente, ¿ya? De donde hay menos hacia donde hay más, ambas sustancias. Y en este caso es una bomba que mueve dos sustancias de forma paralela, ¿ya?
Y otro tipo de transporte activo es el transporte en masa, ¿ya? Que se llama endocitosis y exocitosis. ¿Hay más tipos? Sí, hay más tipos de transporte en masa, pero estos son los principales, ¿ya? También, como es un tipo de transporte activo, la célula gasta energía para poder transportar estas sustancias, ¿ya? Pero, ¿en qué se diferencia del otro que vimos recién? Es que, como dicen masa, transporta sustancias grandes o en hartas cantidades, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero la exocitosis, ¿ya? Que en el fondo consiste en transportar desde el interior de la célula una sustancia hacia afuera, ¿ya? En el interior de la célula se forman estas especies como de burbujas que nosotros le llamamos vesículas en la clase anterior. Ya se forman vesículas con sustancias que tienen que salir de la célula, ¿ya? Estas sustancias que son como burbujitas, ¿cierto? Se mueven a través de la célula hasta llegar a toparse con la membrana plasmática. ¿Y qué pasa? Estas burbujas se fusionan con la membrana plasmática para poder generar una apertura y que la sustancia salga, ¿ya? Y después esta burbujita queda como parte, después estirado, podría decirse, como parte de la membrana plasmática, ¿ya? Entonces es para sacar sustancia desde el interior de la célula hacia afuera, pero lo hace a través de vesículas que después se fusionan con la membrana plasmática en el fondo para poder abrirla y éstas se puedan liberar. La endocitosis es al revés. Endo es como de entrar, ¿ya? Entonces, incorpora sustancias hacia el interior de la célula, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Esta es la sustancia, en este caso sería como una sustancia grande que hay que ingresar a la célula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta sustancia se acerca, al acercarse a la membrana plasmática, la membrana se empieza a deformar, a generar como un hoyito, ¿ya? Hasta que en el fondo encapsule esta sustancia que está intentando ingresar, ¿ya? Y se genere una vesícula, ¿ya? Entonces después aquí, esta vesícula que se forma, se podría decir que se separa de la membrana plasmática para poder ingresar hacia donde haga falta en el interior de la célula, hacia donde tenga que ir, ¿ya? Entonces, aquí es la membrana plasmática la que se deforma para formar una vesícula e ingresar la sustancia, y acá son vesículas que al salir se unen a la membrana plasmática para poder sacar la sustancia. Exocitosis, salir; endocitosis, entrar. ¿Dudas? ¿Se entendió? ¿Cómo van hasta acá? Bien. Ya, yo sé que hay harta información por procesar, ¿ya? Y no me fijé en la hora y ninguno de ustedes me dijo nada. Ya, bien. Entonces, hasta aquí dejamos la clase. Yo sé que es harto, lean, revisen el libro, la unidad 2, está toda esta información, ¿ya? Recién me fijé en la hora. Ya, profe. Buenas noches.